desánimo. Es una verdad o una realidad que está muy presente en tanta gente hoy en día, tanto los que no conocen al Señor como incluso los que conocemos al Señor podemos caer en ese estado de desánimo. ¿Y desánimo qué significa estar en desánimo? Pues es ese estado en el que nuestras emociones son dominadas y gobernadas por el desaliento. Estamos desmotivados, hay apatía, hay una condición de abandono de nuestras responsabilidades, entramos en un estado de depresión. Y en la palabra de Dios encontramos un salmo que describe muy bien a alguien que se encontraba en esta condición y se lo dice al Señor. En el Salmo 42, versos del 5 al 6, dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, por eso me acordaré por tanto de ti. Y el autor de este salmo es un levita, era un adorador, alguien que estaba en el exilio, alguien que sabía lo que era el dolor, lo que era el sufrimiento, lo que era la pérdida, y es por eso que él se expresa de esa forma. Pero también vemos en estas palabras que aunque su alma estaba abatida, es decir, estaba con desánimo, él entendía cuál era el secreto para poder vencer esa condición tan destructiva como es el desánimo. Porque desánimo es ese estado en el que nos sentimos sin fuerzas para continuar. Eso es el desánimo. Es ese estado en el que nos sentimos sin fuerzas para continuar. Cuando estamos desanimados, los problemas parece que nos pueden vencer. Cuando estamos en desánimo, hemos perdido la motivación para seguir adelante. Una montaña, cualquier montaña, por muy pequeña que parezca, parece demasiado empinada. No nos sentimos capaces de poderla subir, de poderla sobrepasar. Cualquier valle nos parece demasiado oscuro. Todo lo vemos oscuro en nuestra vida. Las batallas, cualquier esfuerzo que queremos hacer nos parece demasiado intenso e imposible de poder salir adelante o llegar adelante. Así que con todo esto lo que hacemos es que perdemos el coraje, las fuerzas para continuar. Eso es lo que produce el desánimo en nuestras vidas. Es una condición que es mucho más común de la que nosotros podemos imaginarnos. Y el ser cristiano no es una garantía de que nunca vamos a ser atrapados por esta condición, por este estado. Ya sea que en el caso de un creyente sea por condiciones de soledad, porque se sienta solo, o por la indiferencia de su entorno, o por luchas internas que puedas tener, o porque el esfuerzo o tu trabajo que tanto empeño le has puesto parece que no rinden frutos, y nos sentimos que todo lo que hacemos, todo lo que nos esforzamos, sentimos que no vale para nada, y entonces eso provoca desánimo en nuestras emociones. Es una condición difícil, complicada y es peligrosa, y tal vez tú en esta hora te puedes encontrar en esta condición, y yo quiero animarte, mi querido hermano, a que podamos comprender y juntos ver cuáles son los recursos y la fortaleza que Dios nos da para fortalecernos. Casi todos los hombres de Dios, aquellos que consideramos que son nuestros héroes de la fe, aquellos que los reconocemos que han alcanzado grandes hazañas, cada uno de ellos a su manera pasaron por algún momento de desánimo, porque el desánimo nos alcanza a todos, a casi todos. Yo no conozco a nadie que en algún momento no haya sido visitado y haya sido gobernado por el desánimo. Por ejemplo, el caso de Elías. Bueno,
Elías le tocó vivir tiempos difíciles, tiempos en los que había un abandono generalizado de los valores de Dios, la idolatría y todo tipo de prácticas que terminaban destruyendo al ser humano y terminaban destruyendo a la sociedad, era con la que él le tocó convivir en aquellos tiempos. Entonces él sufría de manera extrema al ver cómo la gente había abandonado a Dios y las consecuencias que esto tenía. Sin embargo, Dios lo usó de una manera extraordinaria, de una forma sobrenatural para que en la sociedad se produjese un cambio. Y vemos cómo Elías ora para que cese la lluvia y por varios años no llovió en toda aquella región. Y después de esos años, él vuelve a orar para que la lluvia regrese y la lluvia, a partir de lo que es su palabra, la palabra dada por el profeta, la lluvia regresa y de nuevo aquella tierra se convierte en fértil. ¿Qué más acerca de Elías? Bueno, Elías oró para que descendiera fuego del cielo y así fue. De manera sobrenatural descendió fuego del cielo. Elías en un solo día derrotó a más de 450 falsos profetas que estaban engañando al pueblo y guiándolo a prácticas que no eran nada buenas y que eran muy dañinas, los profetas de Baal. O sea, él fue un hombre que en todos los términos podemos considerar que fue un hombre de éxito, tanto en su vida privada como en su vida pública. Fue alguien que tuvo un respaldo extraordinario de parte del Señor. Pero sin embargo, cuando él se ve envuelto en hacer todas estas maravillas y todas estas cosas sobrenaturales, viene una persecución contra él y la reina Jezabel decreta una sentencia de muerte sobre él. Y este hecho, que siendo que Elías tenía el respaldo que tenía de parte de Dios, no debería de haberle afectado. Sin embargo, se sintió tan decepcionado que el desánimo se apoderó de él y dice que salió huyendo y que lo único que deseaba era morir. Deseaba morir por la palabra de una mujer en contra de él. Eso le marcó tanto que dejó a un lado su gran verdad, la verdad de que Dios estaba con él, respaldándolo en todo momento. Y eso es triste que así suceda. Tenemos más ejemplos. Moisés. Bueno, ¿quién no conoce la historia de Moisés? Cómo es que Dios se le presenta y habla con él de una forma, wow, yo quisiera que Dios me hablase así. ¿Quién no quiere que Dios le hable de forma tan clara y que te puedas presentar delante de Dios de esa forma tan extraordinaria? Pues bien, en ese momento Dios vistió a Moisés con una autoridad muy especial, al punto que él fue hasta Egipto para enfrentarse con el hombre más poderoso de la tierra, que era Faraón, el rey de Egipto. Y estando en este lugar, pues Dios lo usó para hacer cosas extraordinarias. Hubo señales únicas como nunca se habían visto hasta ese momento. Gracias a todo esto es que Faraón terminó cediendo y a través de Moisés pudo salir el pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel vivía esclavo en Egipto y más de 1 millón de personas salieron de Egipto abandonando su condición de esclavitud para ir hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Pero no solo eso, no se fueron con las manos vacías, se fueron llenos de riquezas. Eso fue lo extraordinario que hizo Dios a través de Moisés, liberar a su pueblo de la esclavitud. Y no solo se quedó en eso, sino que por una palabra de Moisés ordenó que el mar se abriera y este fue abierto en dos y ellos, todo el pueblo, más de 1 millón de personas, pudo pasar en seco.
Y bueno, pues es un hombre de éxito, un hombre que conocía a Dios, un hombre que hablaba con Dios, un hombre que caminaba con Dios, pero sin embargo se encontraba rodeado de un pueblo que permanentemente vivía quejándose. Era un pueblo desagradecido, queja tras queja por todo, al punto que Moisés llegó a desanimarse tanto, le afectó tanto el ver la falta de gratitud por parte del pueblo, que hubo un día en el que Moisés habla con Dios y le dice que él no puede seguir así, que él no tiene fuerzas para soportar más esa condición de la gente, de la presión que la gente les estaba dando, porque solo se enfocaban en lo que no tenían y no estaban agradecidos por lo que sí tenían. Entonces Moisés habla con Dios y le dice y le pide que le quite la vida. Él entra en un estado de desánimo bastante fuerte, bastante importante, en el que tal vez tú te puedes encontrar en estos momentos. Si les pasó a Elías, si le pasó a Moisés, nos puede pasar a ti y a mí. Cualquiera, en un momento dado, por ciertas circunstancias de la vida, nos puede tocar de tal modo que entramos en un estado de desánimo, de abandono, de apatía. El rey David, antes de ser consagrado como rey, él tomó la decisión de salir con sus soldados, vivían en una aldea, de salir con sus soldados a una guerra, y dejaron a toda su gente, a todas las mujeres y a todos los niños sin ninguna defensa. Y dice que los de Amalek, mientras ellos estaban fuera en la guerra, llegaron y se llevaron cautivo todas las posesiones, todas las mujeres, todos los hijos de David y de sus soldados, al punto que dice que cuando regresan y ven la ciudad vacía, la ciudad saqueada, dice que el desánimo fue tan fuerte, tan grande en David y en sus soldados, que incluso sus soldados hablaban entre ellos para matar a David. Y esto le afectó profundamente a David. Pero dice que en esos momentos él busca a Dios y que fue fortalecido por el Señor su Dios, y a partir de ahí Dios le dio la capacidad para tomar valor y salir a rescatar a toda su gente, a sus esposas, a sus hijos, y recuperar todas sus posesiones, y tuvo una gran victoria, pero no sin antes pasar por un momento de gran desánimo, al punto que los soldados lo querían matar. Imagínate cómo puede afectar una situación difícil. Puedes afectarnos de muchas maneras complicadas. En fin, la lista de hombres de Dios que sufrieron es larga. Y tú te puedes sumar a esa lista. Si miramos, por ejemplo, a Josué, cuando fue a sustituir a Moisés como líder de los israelitas, las primeras palabras que Dios le dice a Josué es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Y un poco antes ya le había hablado Dios a Josué y le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Le está diciendo: no desmayes, ten ánimo, el Señor tu Dios está contigo. Mi querido hermano, y es que la clave para poder vencer el desánimo es esta: es recordar las promesas de Dios y aplicarlas a nuestras vidas. Buscar a Dios en cualquier circunstancia difícil y tener presente cuáles son las promesas que Él nos ha dado. Recordarlas, tenerlas presente y saber que Dios cumple lo que promete. Es lo que le sucedió al apóstol Pablo. Él fue uno de los hombres más usados por Dios, con grandes milagros, grandes señales. Estuvo en el cielo. La vida de Pablo es extraordinaria. Sin embargo, le tocó sufrir, le tocó padecer. Estuvo a punto de morir varias veces, estuvo en naufragios, lo encerraron en cárceles.
Y sin embargo, Él le dice a los filipenses, estando en la cárcel, Él les dice, a pesar de todo esto, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él pudo continuar adelante, sin importar la persecución que estaba sufriendo, sin importar el rechazo, sin importar los golpes, sin importar esos momentos de desánimo. Su secreto era que él miraba a su Señor y sus oídos estaban escuchando siempre a su Salvador. Ese es el secreto. Ese es el secreto de una vida que puede hacer la diferencia cuando el desánimo le visita. Jesús en cierto momento caminando se encontró con unos discípulos y Jesús le tiene que preguntar, ¿qué conversación es esta que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis desanimados? Y es que por todas partes había corrido la historia o el hecho, estaban unos contando el otro de cómo quien ellos consideraban que eran el Mesías, quien ellos consideraban que era el Salvador, había muerto de una manera cruenta, de una manera injusta, y ahora ¿qué iba a hacer de sus vidas? Y Jesús les dice, ¿por qué estáis tristes? ¿Qué estáis hablando entre vosotros? ¿A qué le estáis dando vueltas? Y ese puede ser el estado en el que tú y yo nos encontramos. Oímos de malas noticias, hay momentos de que nos dicen aquello o lo otro, el banco nos está llamando, o hay necesidades que no podemos cubrir, circunstancias que nos rodean, y es como un abrazo doloroso que no buscamos, pero que nos llega y que nos empieza a asfixiar, nos empieza a ahogar y nos introduce a un desánimo que en algunos se puede convertir en un desánimo crónico. Y mi querido hermano, lo que quiero decirte es que en momentos así nosotros tenemos que mirar la grandeza de nuestro Señor. Nosotros tenemos que tener presente sus promesas, porque de esta manera podemos hacer la diferencia. Te voy a mencionar solo 4 de sus promesas, para que al mismo tiempo que yo la lea, que yo lo estoy leyendo, tú también la veas gráficamente, que se te quede en tu vista, se te quede grabada en tu corazón y la hagas realidad en ti. Porque las promesas de Dios son las que nos permiten salir de nuestro estado de desánimo. Escucha lo que Dios te dice a ti, que tal vez te encuentra en desánimo. En Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y Josué, que habíamos visto un momento antes, Josué 1:9, te dice el Señor, no temas, no desmayes, no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera